Este teorema relaciona una integral de superficie rotacional de un campo vectorial con integral de línea del campo vectorial sobre su frontera. Mide, estudia, analiza fenómenos de campos vectoriales que tienden a rotar, a girar. Por ejemplo, los remolinos, los tornados, etcétera, que tienen una forma, una tendencia a rotar. Antes de eso previamente vamos a explicar conceptos matemáticos necesarios para este teorema. Primero, el rotacional. Tenemos un operador nabla y un campo vectorial. Las componentes del campo vectorial vamos a suponer que sean P, Q y R. Entonces, definimos el rotacional del campo como el producto vectorial del operador con el campo vectorial. De ahí salen las derivadas parciales de las componentes del campo en este producto vectorial. Luego, el rotacional tiene la propiedad de ser lineal. Se puede aplicar este rotacional a la suma o resta de dos o más campos vectoriales, ¿no? Entonces será distributivo respecto a cada uno de los sumados. El rotacional de campos gradientes es cero, porque aquí en estos campos gradientes están incluidos los campos conservativos. Entonces el rotacional del gradiente es cero. Muy bien, sobre la frontera de una superficie, ¿no? Tenemos una superficie y tenemos sus fronteras. Acá también hay un triángulo con su frontera. Entonces, esta frontera deben ser curvas, cerradas, simples y suaves a trozos. Esas fronteras van a limitar a la superficie. Las superficies cerradas, totalmente cerradas, como las esferas, los elipsoides, no tienen fronteras. Una semisfera tiene una frontera, parecido a sería la base de la semisfera. Un cilindro tiene dos fronteras, ¿no? Y la orientación siempre será, cuando uno recorre la curva, a la izquierda debe estar la región o la superficie cuando recorre. Entonces, será la orientación positiva de las curvas. Como las fronteras son curvas, entonces la orientación de esta frontera será la orientación de las curvas. Antihorario positivo, ¿no? Y horario negativo. ¿Qué más? La orientación de la superficie. Solamente vamos a estudiar superficies que tengan dos caras, dos vectores normales, uno hacia afuera y otro hacia adentro, ¿no? Como el cilindro, por ejemplo, como las esferas, ¿no? Paraboloides, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a considerar positivo aquella que es el vector normal exterior, saliente, sale. Y la relación que existe entre la orientación de la frontera, que será así, con el vector normal exterior a la superficie será el de la mano derecha. Entonces, eso dice que la orientación de la frontera induce la orientación del normal exterior de la superficie. Muy bien, ahora sí el teorema de Stoke. Tengo un campo vectorial, tengo una superficie, y entonces la integral de línea del campo vectorial sobre la frontera, integral cerrada, porque la frontera es curva cerrada, es igual a la integral de superficie del rotacional del campo vectorial. Entonces esto se cumple para campos vectoriales. Si la frontera es cerrada, entonces no tiene, si la superficie es cerrada, perdón, entonces la frontera no tiene frontera, es vacío. Por lo tanto, la integral doble sobre la superficie será cero. Ahora, la superficie puede ser un pedazo de plano, un tetraedro, un plano hacia afuera, limitado por los planos coordenados. Ese puede ser un tetraedro,
superficie, ¿no? Bien, dos ejemplos. Uno, verificar, ¿no? El teorema de Stokes para el campo F, la componente de los xy, x, y más x, sobre la superficie z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, solamente limitado para el caso en que x cuadrado más y cuadrado igual a menor o igual a 1. Acá está la superficie, es su vector normal, está la frontera, ¿no? Y el sistema de coordenadas. Entonces ahí tengo la superficie y la limitación. Esa limitación obliga a que z sea mayor o igual que 0, solamente ese caso. Entonces, por el teorema de Stokes tenemos la integral de línea sobre la frontera, sobre esta frontera, ¿no? Del campo vectorial, y esto debe ser igual a la integral de superficie del rotacional del campo. Entonces vamos a suponer que sea y su 1 la integral de línea y su 2 la integral de superficie. Entonces la integral de línea, o para la integral de línea, parametrizo la curva, encuentro la función vectorial que describe la curva, la frontera, su diferencial y el campo actuando sobre la curva. Ese producto es simple, funciones trigonométricas que se puede integrar, y tenemos el valor de I1 pi. Ahora, para la integral de superficie del rotacional, voy a suponer que la superficie esté representada como la gráfica de una función de dos variables, h de x, y. Entonces encuentro su parametrización, la función que describe, su producto fundamental y el rotacional del campo. El producto escalar de este rotacional por el producto fundamental sale 1. Por lo tanto, va a ser el área de la región R, esta integral doble, que también sale aquí. Se cumple el teorema. ¿Ya? Ahora vamos a ver una aplicación. Hay muchas, ¿no? De para qué sirve, estrategias. Tengo un campo un poco complicado de componentes, ¿ya? Y tengo una semiesfera. Entonces, el rotacional del campo se hace más complicado por la forma como está definido. Y lo que piden es calcular el rotacional. Ya hace complicado. Aplique el teorema de Stokes, para calcular el flujo del rotacional. Es decir, el cálculo del flujo no es simple, se hace complicado por la forma del rotacional y de la superficie, el vector normal que vamos a encontrar, se hace complicado. Sin embargo, mediante Stokes puedo calcular en la frontera de la superficie, y ahí sí sale bien simple. Ese sería 2pi. Hay otras aplicaciones, lo contrario, es decir, la integral del campo sobre la curva, sobre la frontera, es muy complicado, mientras que el rotacional simplifica enormemente y se hace más simple calcular su integral de superficie. También se puede ver para aquellos campos vectoriales que provienen de un rotacional de otro campo, que la integral de superficie es independiente de la superficie. Eso veremos en el siguiente video. Muchas gracias.